Estamos viendo por estos días, intentamos responder a la pregunta: ¿cuál debería ser la actitud del hombre de Dios, del Hijo de Dios, ante el conflicto de los siglos? Ese es el tema que hemos venido tratando en los últimos 2 domingos anteriores, y vamos a seguir en este día tratando ese mismo tema. El domingo pasado estudiamos o vimos la primera actitud que aprendemos de Daniel, que debería ser la actitud de un hijo, una hija de Dios, un hombre, una mujer de Dios, ante los postreros días o ante el conflicto de los siglos. Esa primera actitud, dijimos el domingo pasado, es la siguiente: el hombre o la mujer de Dios en estos días finales y ante el conflicto de los siglos debería ser movido por un santo temor de Dios. ¿Y qué es un santo temor de Dios, hermanos? Es sencillamente temor reverente o respeto y anhelo por un estilo de vida de santidad. Dice, santo temor de Dios no es miedo, no es pavor, no es terror ante Dios, sino es un respeto, un sentido de respeto, de reverencia ante el Dios de nuestra salvación. El anhelo por la santidad, el respeto o la reverencia a Dios son marcas distintivas de un verdadero creyente. Si en nuestras vidas no existe un santo temor de Dios, haríamos bien en examinarnos. Si en nuestra vida no hay respeto, reverencia hacia Dios, como se dice en buen cubano, si en tu vida o en mi vida, a usted o a mí nos da lo mismo un escándalo que un homenaje, eso revela o que usted no ha nacido de nuevo o que usted ha perdido el camino. Por tanto, deberíamos examinarnos. El creyente debe ser movido en todo por un santo temor de Dios, por reverencia, por respeto al Dios que le ha salvado, que le ha dado vida de entre los muertos. En la mañana de hoy vamos a ver la segunda cualidad que aprendemos del profeta Daniel, y específicamente la hemos llamado de la siguiente manera: si hay un santo temor hacia Dios en Daniel, también en Daniel nosotros podemos apreciar que hay una santa disposición a buscar a Dios, a humillarse y ser enseñado por Dios. Yo recordaba en esta semana, hace ya algunos años, un amigo y compañero de milicia me comentaba cuán difícil había sido en su experiencia trabajar con los holguineros. Decía él, me decía, los holguineros no son enseñables. Era la expresión que él me compartía. Y yo he vivido ya 24 años, los últimos 24 años de mi vida lo he vivido en esta provincia. He vivido en otras ciudades de Cuba antes de vivir en Holguín. He trabajado para el Señor en la Isla de la Juventud, en Santi Espíritu, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, Palma Soriano, que es mi tierra. Es decir, que he tenido experiencia con cubanos en varias ciudades de Cuba. Y sí es cierto que hay mucha gente en Holguín que es muy difícil de ser enseñada. Eso es cierto. Pero no es un problema solo de los holguineros, hermanos. La incapacidad para someterse, la falta de disposición para ser enseñados, no es un problema de los holguineros solamente, hermanos. Ese es un mal generalizado en Cuba entera, en el mundo entero. ¿Saben por qué? Porque es consecuencia del pecado que gobierna la vida del ser humano. No es solamente un problema de holguineros, ese es un problema de todo aquel que vive sin Dios, sin amor y sin esperanza en el mundo. Es difícil
a veces dejarnos pastorear. Es difícil a veces dejarnos guiar, dejarnos enseñar, aconsejar por otras personas. Hay quien vive con un sentido de autosuficiencia que nadie puede ni debería intentar aconsejarle porque él o ella se las saben todas. Ese es el espíritu del orgullo, el espíritu que movió a Satanás y que mueve a la mayoría de los que no conocen a Dios. Ahora bien, independientemente de eso, sea el mal de los holguineros o sea un mal generalizado en el mundo entero, una de las actitudes o marcas distintivas de un auténtico cristiano no es solamente un santo temor o respeto y reverencia a Dios, sino que también debe haber una santa disposición a buscar a Dios, a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y dejar que Dios nos enseñe. Dejar que Dios nos guíe. Dejarnos pastorear por el pastor de los pastores, nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. En Daniel capítulo 10, versículo 12, ese es nuestro texto en esta mañana. Miren las palabras de Daniel en el versículo 12 del capítulo 10. Voy a parafrasearla ahora, pero usted tiene su Biblia en la mano, puede seguir con la vista. Cuando nuestro Señor aparece a Daniel en aquella visión, esto es lo que escuchamos al Señor decirle: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que te propusiste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada. Fue escuchada en el cielo. Ahora bien, yo he venido, dice el Señor, en respuesta a tu oración. Entonces, note acá, dice que Daniel se propuso en su corazón orar, recibir entendimiento o ser enseñado, pero también humillarse delante de tu Dios. Hay una santa disposición a buscar a Dios en oración, en ayunos, en humillarse bajo la poderosa mano de Dios y dejar que Dios nos enseñe por su palabra cuál es el siguiente paso en el propósito y plan de Dios para nuestras vidas o para su creación. Y mire, hermanos, pensemos en esto por un momento. El miedo nos aleja de Dios cuando sabemos que hemos pecado. Cuando usted sabe que no está andando en la santidad, el miedo lo puede alejar de Dios. A menos que sea atrapado y convencido inmediatamente por el Espíritu Santo, el miedo lo aleja de Dios, lo hace recogerse, irse a la orilla, a un rincón. Eso es propio de nuestra naturaleza humana, herida por el pecado. Pero hay otra reacción que podemos experimentar por causa del miedo, y es la reacción que experimentaron los amigos de Daniel en el capítulo 10. Si usted se mira allí en el capítulo 10, usted lo va a ver. La revelación de la gloria de Dios, nosotros sabemos que la revelación de la gloria de Dios puede fulminar al instante la vida de cualquier ser humano. De eso ya hemos hablado. Dios le dijo a Moisés: no me puede ver hombre y vivir. Cuando Moisés anhelaba ver la gloria de Dios, cuando Isaías vio la gloria de Dios en el capítulo 6, el sentido de la santidad de Dios lo hizo exclamar: ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías sabía que no puede ver hombre alguno a Dios y seguir viviendo.
Así que el sentido de la gloria de Dios, de la presencia manifiesta de Dios, puede fulminar la vida de cualquier ser humano. Y saber eso puede producir miedo, pavor y espanto también en las personas. Y eso debe ser lo que ocurrió con todos aquellos que estaban junto a Daniel cuando tuvo la visión en el capítulo 10, junto al río. Dice que salieron huyendo, corrieron, llenos de miedo, pero Daniel quedó allí. Esas son reacciones, repito, muy normales, por el sencillo hecho de que nosotros, por nosotros mismos, no podemos permanecer ante la presencia del Dios Santo. Somos totalmente, radicalmente incapaces para poder estar delante de Dios en integridad, en santidad por nuestros propios medios. Por eso es presuntuoso y uno siente tristeza cuando escucha a muchos creyentes bien intencionados como se pavonean diciendo: tuve la revelación de la gloria de Dios y Dios vino a mi cuarto y hicimos esto y conversamos y Dios me llevó por aquí y por allá. Cuidado con eso. Que la revelación de la gloria de Dios comienza infundiendo un santo temor de Dios. Eso es lo primero. Y la reacción de pánico que experimentaron los amigos de Daniel allí es muy normal, pero llama la atención que Daniel no respondió como sus amigos. Y eso es maravilloso. Y es porque Dios tenía un propósito, Dios tenía algo que hacer con Daniel, y por eso Dios hace que Daniel permanezca y que no salga corriendo como salieron también sus amigos. Así que hay algo muy diferente que ocurre cuando usted y yo tenemos la convicción de haber sido perdonados. Cuando usted y yo tenemos la convicción de que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, de que Dios nos ha puesto en una posición de hijos en la casa del Padre o príncipes en el salón del trono, la reacción es diferente. Y es por eso que yo creo que Daniel pudo permanecer allí y no salir corriendo como sus compañeros. Ya sabemos, Daniel es un anciano para este momento. Ya Daniel no es el niño de 12, 13 años que vimos por allá por el capítulo 1. Han pasado muchos años, tiene más de 80 años Daniel probablemente cuando tiene esta revelación, esta visión de la gloria de Dios. Ha vivido toda una vida en una continua experiencia con Dios. Daniel sabe que si puede mantenerse firme ahora, no es por sus propios medios, sino porque él conoce a su Dios. Pero aún así, si usted sigue leyendo el capítulo, ya se da cuenta que Daniel no reacciona como reaccionan muchos arrogantes, orgullosos, fanfarrones, a falsos apóstoles y profetas de nuestro tiempo. Daniel nos da lecciones maravillosas de lo que significa estar en la presencia de Dios ante la revelación de la gloria de Dios, cosa que escasea mucho en los púlpitos en este siglo XXI, no solamente en Cuba, sino en todo el mundo. Hermanos, amados, cuando sabemos que hemos sido sentados con Jesucristo, y aquí voy a tomar al apóstol Pablo, cuando usted y yo sabemos que hemos sido sentados con Jesucristo en los lugares celestiales, Efesios capítulo 2, versículo 6 en adelante, cuando usted sabe que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, que ha sido justificado en Cristo, que usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales, otro gallo canta en el batey. Su vida es muy diferente. Y usted puede permanecer en pie cuando otros salen corriendo. Eso es importante. La convicción de saber en quién hemos creído y de estar peleando la batalla por la santidad y fidelidad a Dios produce en el creyente una santa disposición
a buscar a Dios, a ser enseñados por Dios, no te aleja de Dios. No te pone en la posición de buscar pretextos para no buscar a Dios, sino que al contrario, produce en el corazón del verdadero cristiano hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. Usted no puede entender la vida de Daniel, usted no puede entender la vida de ningún hombre de Dios, usted no puede entender las palabras de Pablo cuando dice: para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. Si usted no entiende que solamente una revelación de la gloria de Dios puede producir en tu vida no solamente el santo temor, sino el deseo de buscarlo, el deseo de humillarte, el deseo de orar, de ayunar, el deseo de rendirte a Él para que Él sea quien te enseñe, quien te revele, quien te muestre su camino, su verdad. Eso es importante. Y tristemente es algo que con mucha frecuencia los creyentes se están descuidando. Hay muy poca disposición a buscar a Dios. Hay muy poca disposición a humillarse bajo la mano de Dios. Hay muy poca disposición a dejarnos guiar, enseñar por la palabra bendita de Dios. Y eso está causando muchas miserias en la vida personal, en matrimonios, en tus relaciones con tus hijos, en tu trabajo, en tu barrio, en la sociedad en que vivimos. Por eso es tan importante que nosotros estemos hablando de esto en esta mañana, hermanos. Nosotros necesitamos no solamente ser llenos de un santo temor de Dios, necesitamos también ser inundados de una pasión insaciable por la búsqueda de Dios, por conocer a Dios cada vez más íntimamente, por aprender de Él, por conocer su voluntad. Mira, amados, Daniel no dispuso su corazón para buscar a Dios y ser enseñado por Dios por sus propios medios. No. La razón por la que vemos a Daniel buscando a Dios es porque Daniel había sido lleno desde su niñez del amor del Dios de sus padres. Daniel sabía que el amor de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese amor gobernaba su corazón. Sabía que solamente movido por el amor de Dios él podía caminar y sentir ese ardiente deseo de buscarlo. ¿No recuerda usted las palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice a la iglesia que es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad? Nadie puede por sí mismo sentir ese deseo de buscar a Dios, porque nuestra naturaleza humana, arrogante, corrompida, herida por el pecado, nos lleva a pensar que nosotros podemos. La gran lucha, el gran debate entre San Agustín de Hipona y Pelagio en el pasado era por esa razón. De un lado teníamos a San Agustín diciendo: el hombre por sí mismo no puede alcanzar a Dios. El hombre por sí mismo es radicalmente incapaz de llegar a Dios. Y por eso Agustín oraba: Dios, manda lo que quieras y concédenos la gracia para hacer lo que mandas. Cuando Pelagio escuchó esa oración de Agustín, se encolerizó. Y no pudiendo quedarse callado, dijo: no, eso no puede ser así, Agustín. Yo tengo que tener la capacidad por mí mismo de buscar a Dios y ser salvo, decía Pelagio.
Si Dios me manda algo es porque yo tengo la capacidad para hacerlo, si no Dios no me lo mandara, decía Pelagio. Agustín decía, no, si Dios te manda algo es para mostrarte que tú no puedes. Y que entonces puedas apelar a su gracia para poder. Ese es el propósito de la ley de Dios, revelarnos nuestra humana condición y prepararnos para la gracia. Daniel sabía, vuelvo a repetir, que por sí mismo él no podía. Por sus propios medios él no podía. Pero el amor del Dios de sus padres le bastó a Daniel para disponer su corazón, buscar a Dios en oración, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y eso lo ayudó a mantenerse firme cuando todos sus amigos salieron corriendo. Si nosotros miramos, y yo quiero invitarles ahora sí a recordar rapidito, si nosotros miramos toda la vida de Daniel, desde el capítulo 1 del libro de Daniel hasta el capítulo 10, usted y yo vamos a notar lo siguiente. Mire, Daniel en su niñez, siendo de apenas unos 12, 13 años, llegó cautivo a Babilonia. Fue seleccionado entre un grupo de jóvenes de la familia real para un proceso de lavado de cerebro. Se le asignó un nombre, se le asignó la comida que debían comer, lo que debían beber. El propósito de Nabucodonosor era que estos jóvenes se olvidaran totalmente de su origen, de su raza, de su Dios, que perdieran todos sus valores y en su lugar recibieran una nueva identidad babilónica. De ahí el cambio de nombres, de ahí la dieta que debían comer. Pero sin embargo, siendo apenas un adolescente, Daniel se siente movido, impulsado a tomar una peligrosa decisión. ¿Cuál fue? No contaminarse con la comida del palacio, con la comida del rey. Él no podía impedir que le pusieran un nuevo nombre, pero él retuvo su nombre judío, su nombre hebreo. Él no podía impedir que le dieran una educación pagana, pero él sí podía preservar su educación judía y hebrea. Él no podía impedir que estuviese viviendo en el mismo palacio del rey, pero él sí podía, en el mismo palacio del rey, marcar la diferencia. ¿Y por qué? Porque Daniel estaba lleno de una pasión por el Dios de sus padres. Daniel conocía al Dios de sus padres. Por eso es tan importante que nosotros atendamos a la palabra cuando dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Cuando Daniel llegó a Babilonia, ya Daniel venía con una base, que lo llamaríamos hoy una base de educación cristiana bien sólida. Sus padres se habían ocupado, pero no solamente los padres, los maestros judíos se habían ocupado de poner el fundamento firme para Daniel y sus hermanos. De manera que cuando fueron metidos en el horno de fuego que era Babilonia, ellos pudieron permanecer y no ser consumidos. Ellos sabían quién era su Dios. Y por eso
estuvieron dispuestos a poner en riesgo sus vidas antes que negar el nombre de su Dios, antes que perder su identidad, antes de contaminarse con la comida del palacio del rey. Eso lo hicieron cuando eran apenas un niño él y sus demás hermanos. Pero cuando fue un joven, y esto es lo precioso en la experiencia de la vida de Daniel, en su niñez logra marcar la diferencia. Llega la juventud, la etapa de los peligros, la etapa de las pasiones juveniles, la etapa de las tentaciones, la etapa de la presión de grupo. Y en esa etapa, Daniel no cambió, se sigue sintiendo motivado, impulsado a no cambiar sus costumbres de oración 3 veces al día. Y aun cuando hay un edicto real que prohíbe orar a cualquier dios aparte del rey, Daniel cada día a la hora indicada iba a su habitación, abría la puerta, la ventana que miraba hacia Jerusalén y se postraba a orar a Dios. Entonces a Daniel aplica muy bien las palabras del apóstol Pedro y Juan cuando fueron hechos prisioneros y llevados ante el concilio por predicar el nombre de Jesucristo. Allí sabemos que se les prohibió hablar del nombre de Jesús. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, hablaron a las autoridades religiosas de la nación y dijeron: juzguen ustedes, ¿qué es lo correcto? ¿Obedecerlo a Dios o a ustedes? Fin de la historia. Ustedes hagan lo que quieran hacer, nosotros seguiremos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Esas eran las palabras de Pedro y Juan, y esa era la actitud de Daniel. Usted puede poner las leyes que quiera, usted puede hacer todos los edictos que quiera, todos los decretos que quiera, siempre y cuando sus edictos, sus decretos, sus leyes no vayan en contra de las leyes, de los decretos de mi Dios, ahí estaremos. Pero si sus decretos, si sus edictos atentan contra la verdad de Dios, entonces podemos decir como Antonio Maceo Martínez Campo: no nos entendemos. Porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el punto. Así de sencillo. Aún en la juventud Daniel se mantiene firme. Cualquiera pensaría que bueno, ya después, cuando este sea un viejito, que quizás ya no pueda ni valerse y comience a perder la mente, él cambiará. Pero no. Llega la vejez, llegan las canas. Daniel sigue con la misma vitalidad que tenía cuando era un joven, tanto que ya Babilonia es un imperio del pasado, ya pasó a la historia, ha venido otro imperio a gobernar y Daniel sigue en su puesto. Daniel había adquirido tanta fama en el imperio babilónico que cuando vino el siguiente imperio, el emperador dijo: no, este hombre yo lo quiero aquí también, no me lo quiten, déjenlo ahí. Y eso es porque Daniel sabía que no era su Dios. Así que Daniel había dispuesto su corazón para buscar a Dios, no solamente en su vejez, desde la niñez, a través de toda su juventud, y ahora en la vejez Daniel sigue con un corazón dispuesto para buscar a Dios, humillarse ante Dios y ser enseñado por él. Entonces el rey dijo: yo lo quiero aquí. Y no sabemos por qué Daniel andaba tan lejos de la capital del imperio cuando ocurren los hechos del capítulo 10, la Biblia no nos dice. Pero el punto es que este hombre, aun cuando está trabajando para un nuevo emperador, cumpliendo quizás una misión propia de su cargo, allá va Dios y lo encuentra. Porque Daniel había dispuesto su corazón para buscar a Dios y humillarse. Es que ni el cargo le impide al santo de Dios hacer la obra de Dios.
Mire, hermano, yo tengo ya 30 años de vida misionera en Cuba. Y si habré oído a hombres en las iglesias diciendo que no tienen tiempo, que no pueden servir a Dios porque el cargo que ocupan no se lo permite. Yo me convertí cuando en Cuba era prohibido el cristianismo, ustedes saben. Cuando yo llegué al servicio militar, ni un Nuevo Testamento podías tener. Dios me salvó en el servicio militar. Y yo nunca voy a olvidar que tuve un oficial que un día me sentó y me dijo: háblame de tu Dios. Y ahí nos sentamos a hablar. Una vez que terminé yo de hablarle de mi Dios, él me dijo: ¿sabes una cosa? Pintor, me decían en el ejército. Mis padres son cristianos. Yo nací en un hogar cristiano. Toda mi niñez la viví en la iglesia bautista. No voy a decir la provincia, no sé que todavía es oficial y se busque problema. Pero tristemente me alejé de Dios y aquí estoy. Pero aún aunque aquí es prohibido, ¿sabes una cosa? Nunca han podido arrancarme de aquí la fe en el Dios de mis padres. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios quiera que ya esté retirado y ya debe ser un anciano de más de 60 años y que ahora sí pueda. Pero de que los hay, hermanos. Donde menos te lo imaginas, hay un corazón que teme a Dios y que llegado el momento no renunciará a sus principios. Ni ante el faraón ni ante el mismo diablo. Esos los hay. Daniel era un hombre con cargo, con autoridad en el imperio, en todos los imperios que le tocó vivir. Pero Daniel aprendió a vivir su fe, a marcar la diferencia en aquellos contextos. Estuve 3 años en el servicio militar y gracias al oficial que Dios nos dio por aquel entonces, todos los miércoles él nos decía: vénganse a mi oficina para que lean su Biblia. Vénganse a la oficina para que lean sus libros. Él se la estaba jugando, pero él sabía que estaba haciendo algo que no le agradaba. Y en medio de todo lo que vivimos, aquellos ratos eran como un oasis en medio del desierto, que Dios nos permitió vivir en pleno periodo especial, cuando la gente en Cuba estaba chirriando goma, pasando miles de necesidades. Estábamos nosotros en el servicio militar y Dios trabajando en nuestras vidas, preparándonos para su obra. Así que miren, en su niñez fue impulsado, motivado por el amor a Dios. En su juventud el mismo amor lo impulsa y lo motiva. Y en su vejez sigue siendo motivado a hacer lo mismo, a buscar a Dios, a humillarse bajo la poderosa mano de Dios para conocer a Dios y ser enseñado por Dios. En las 3 etapas de la vida de un ser humano las tenemos ahí en Daniel, y revela la misma disposición a humillarse ante Dios, a buscar a Dios en oración y ayuno. La niñez no es un problema. Niños, la niñez no es un problema. La juventud tampoco es un problema, jovencitos que están aquí. La vejez mucho menos, para todos los que ya comenzamos a peinar canas en esta sala. Nada nos justifica, ni la niñez, ni la juventud, ni la vejez, ni el cargo, ni el trabajo, nos justifica para no buscar a Dios, para no humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y dejar que Él nos enseñe a caminar en la justicia y en la santidad
de la verdad. Necesitamos entonces, amados hermanos, necesitamos que Dios nos haga hombres de la talla de Daniel. Que Dios conceda a su iglesia hombres de la estatura de Daniel, mujeres de esa estatura de vida espiritual, hombres y mujeres comprometidos con Dios para buscar a Dios, para humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para aprender de Dios, de su palabra, todo aquello que Dios quiere que nosotros sepamos para la vida y la piedad. Yo estaba pensando en esta semana, Daniel tuvo que vivir en la antesala de los postreros días. Daniel no tuvo que vivir la época que nosotros tocaba vivir a nosotros. Daniel fue un mensajero de Dios para prepararnos a nosotros a fin de que cuando llegaran estos días nosotros pudiésemos aprender a caminar con Dios en medio del conflicto de los siglos. Así que en los días de Daniel aprendió esa lección, la vivió y nos ha quedado a nosotros en las Sagradas Escrituras como ejemplo. De manera que cuanto más nosotros que somos una de las generaciones que Dios ha puesto para vivir la vida cristiana en los postreros días, en medio del conflicto de los siglos, estamos llamados, hermanos, entonces tenemos mucha más responsabilidad que Daniel y muchos otros, pues nosotros somos, vuelvo a repetir, una de las generaciones de los postreros días, una de las generaciones llamadas a ser testigos de Jesucristo en medio del conflicto de los siglos. Yo estuve mirando en las Escrituras y me llama la atención que hay un profeta que también tuvo que predicar, tuvo que hablar en la antesala de los postreros días, es decir, él es posterior a Daniel. Daniel fue primero que él. Este profeta es un profeta que tiene que hablar a la nación después de su regreso de la cautividad. Daniel profetiza en la cautividad, pero Oseas profetiza ya cuando han regresado de la cautividad. Y en la antesala de los postreros días, escuche las palabras de Oseas, si quiere leerlas conmigo, en el capítulo 10 del libro del profeta Oseas. El profeta le dice a la nación de Israel, a la iglesia del Antiguo Testamento, lo siguiente: sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho. Y miren lo que sigue: porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarnos justicia. Es como que Oseas le está diciendo a la iglesia del Antiguo Testamento: miren, ocúpense en su trabajo, hagan sus labores, pero háganlo a la manera de Dios. No descuiden sus responsabilidades como esposo, como esposa, como obrero, como obrera, como director de una empresa, hagan su trabajo. Pero allí donde Dios los puso, háganlo a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Háganlo según la justicia. Háganlo conforme a la misericordia. Pero no se olviden de esto: es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarnos justicia. ¿Se dan cuenta? O sea, no dice: no, dejen a un lado todas sus responsabilidades y vamos a encerrarnos a buscar. No. Hagan, sigan trabajando y trabajen como para Dios y no para los hombres. Pero no olviden que también ustedes tienen la responsabilidad de buscar a Dios hasta que Dios venga, hasta que Dios se derrame y nos enseñe justicia. Eso es importantísimo, hermanos. Y es lo que Daniel nos enseña en su experiencia. El apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, Pablo escribe a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia hebrea, a la iglesia judía. Y el apóstol les dice:
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12. Sacúdete el pecado que llevas, el pecado que arrastras, libérate y comienza a correr esta carrera con paciencia. Esto no es una carrera de velocidad, esto no es para Usain Bolt, esto es una carrera que hay que correrla con paciencia. Y mientras la corremos, vamos quitándonos todo el pecado que nos asedia, todo el estiércol que el mundo nos arroja, todo el lodo en el que nosotros nos revolcamos por dar rienda suelta a veces a las pasiones. Sacúdalo y corra con paciencia, dice el apóstol a los hebreos. Ahora, cuando pienso en esas palabras del apóstol, me preguntaba, bueno, la nube de testigos es tan grande, y usted puede leer un resumen de esa nube de testigos en el capítulo 11 de la epístola a los hebreos. Yo no voy a leer todo el capítulo porque nos vamos a ir después del mediodía y no quiero que eso suceda. Pero mire algunos ejemplos, solamente unos ejemplos de esa gran nube de testigos. Abraham. Se nos dice de Abraham que cuando fue llamado por Dios, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir, dice el apóstol a los hebreos, en el capítulo 11, versículo 8. O sea, salió para un lugar que había de recibir. Y ese lugar era su herencia, era lo que Dios le estaba prometiendo. Hasta ahí todo está muy lindo, muy hermoso, muy bello, pero lo que escandalizaría a mucha gente en este tiempo es lo que sigue. Dice, y salió sin saber a dónde iba. La gente jala para Nicaragua y todo el mundo sabe para dónde quiere ir. Pero este salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Ahora mírelo bien, así es. La fe esta que usted y yo estamos viendo en Abraham, esa clase de fe, hoy en día para montones de gente es un disparate, es una locura. ¿Cómo puede existir, dirá alguno, una persona que renuncia a todo, a su parentela, a la casa de sus padres, a su tierra, a sus amigos, para salir con rumbo a lo desconocido? Todos los días nos nace un Abraham, y algunos dirán, pero mire, Colón salió con las 3 carabelas, la Niña La Pinta y la Santa María, pero Colón sabía a dónde quería llegar. Él quería llegar a las Indias, ¿entiendes? Solo que él nunca pensó que llegaría a otro lugar. En el caso de Abraham fue muy diferente. Dios lo llamó, Dios le dio una palabra, Dios le dio un mandato, y Abraham salió sobre la base de ¿qué? De la fe, de la palabra, de la promesa de Dios. Hermanos, Abraham salió y lo hizo. ¿Saben ustedes por qué? Porque él no necesitaba saber hacia dónde iba. La verdadera fe, la fe que viene de Dios como un don, esa fe por la cual usted y yo somos salvos, no necesita de muchos detalles. No necesita, en el caso de Abraham no necesitaba saber para dónde iba.
Lo único que necesita la verdadera fe es saber lo siguiente. Fíjese bien. ¿De dónde procede? ¿O quién te la está dando? O como alguno de ustedes ya dijo, saber quién es el que te está hablando. ¿Quién es el que te está mandando? Mire, yo no necesito todos los detalles. Yo solo necesito estar seguro de que Dios habló. Yo solo quiero estar seguro de que Dios me llamó. Si yo estoy convencido de quién fue el que me llamó, si yo estoy convencido quién es el que me está motivando, quién está produciendo en mí, así el querer como el hacer por su buena voluntad, no necesito nada más. Esa es la fe que te lleva a la victoria. Es muy diferente a la fe que el mundo tiene. Porque esta fe es un don de Dios. Por eso leímos ahorita Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Abraham era un pagano más en su generación, y Dios vino a aquel pagano y lo tomó para llevarlo y hacer de él una gran nación, una gran familia. Y lo único que Abraham necesitó era saber quién era el que lo estaba llamando, quién era el que le estaba indicando el camino. Cuando tú sabes quién es el que te señala el camino, cuando tú sabes que es Dios el que te está guiando, entonces tú no necesitas nada más. La fe verdadera es creerle a Dios cuando lo único que usted y yo tenemos es su palabra, su promesa. No necesitas más que eso. No necesitas más que eso. En el proceso Dios te va a añadir más, sí, pero la arrancada, para la arrancada todo lo que necesitas es estar seguro de quién es el que te está llamando, de dónde procede el llamado, de dónde procede la fe, esa que te está llevando a hacer eso que mucha gente considera una locura. Eso era lo que había en Daniel. Daniel tenía esa pasión, sabía quién era la fuente motivacional de su pasión, de su vida, de su existir. Por eso nunca tuvo miedo a poner en riesgo su vida, ni siendo niño, ni siendo joven, ni siendo un anciano. Mire otro ejemplo, es el ejemplo que tenemos en Esdras. Esdras, que también es posterior a Daniel, un profeta en la antesala de los posteriores días. En el capítulo 7 de Esdras, versículos 6 al 10, y no voy a leerlo todo, solo un trocito, pero ahí se lo dejo para que lo lean en casa. Se nos dice de Esdras lo siguiente: hombres, presten atención, y mujeres también. Dice que Esdras era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Era un experto, un erudito en la palabra de Dios. Pero miren qué lindo, el versículo 10, y esto es lo que más quiero acentuar ahora. Dice: había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras, al igual que Daniel, se había dedicado a la búsqueda de Dios, al conocimiento de Dios, pero no para sí mismo solamente, sino para hacer partícipe al pueblo, a la nación, a la casa, a la familia, de todo el consejo de Dios. Eso es maravilloso. Pablo, cuando se despide de los ancianos en Éfeso, Hechos capítulo 20, si no me falla la memoria, dice a los ancianos: yo no he rehuido de anunciarles públicamente y de casa en casa todo el consejo de Dios. Y le decía Pablo: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque he dedicado mi vida, no he sido rebelde a Dios a la hora de enseñarles a ustedes la palabra de Dios, todo el consejo. Pablo no andaba perdiendo su tiempo en filosofías. Para Pablo, enseñar la palabra de Dios era una tarea que demandaba toda su vida, todo su tiempo, así que él no podía perder su tiempo haciendo cuentos, haciendo historias. Pablo se había entregado, al igual que Esdras, al igual que Daniel, a la palabra de Dios, a la búsqueda de Dios. Ahora miren, el ejemplo de Jesucristo. La Biblia nos dice
que durante el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, Él no dejó nunca de llamar la atención a sus discípulos ante la necesidad que todo verdadero cristiano debe tener de buscar a Dios en oración, en ayuno, de entregarse a la búsqueda de Dios. En una ocasión, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús con una pregunta. Y mira la pregunta, estoy en Mateo capítulo 9 ahora. La pregunta de los discípulos de Juan a Jesús fue esta: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? En tanto que nosotros y los fariseos sí ayunamos. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Versículo 15. Jesús responde con una pregunta: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Versículo 15. Muy sencillo, hermanos. Ante la presencia física del Salvador no se hacía necesario que los discípulos ayunaran. Ahora bien, durante la semana de la pasión, sabiendo nuestro Señor Jesucristo todas las cosas que le habían de acontecer, no dijo lo mismo sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la necesidad de buscar a Dios. Él no dijo lo mismo a sus discípulos, no, sino que estando en el Getsemaní, Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan, su círculo más estrecho, más íntimo, en el grupo de los 12, y los invitó a que vinieran con él a un lugar aparte a orar, allí en el Getsemaní. Pero Jesús los trajo consigo, se alejó un poquito de ellos, se puso de rodillas a orar, y cuando terminó de orar, Jesús vuelve, ¿y cómo se encuentran los discípulos? Durmiendo. Entonces Jesús pregunta: ¿no habéis podido orar conmigo? Orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él está diciendo: mire, el espíritu de ustedes está dispuesto a buscar a Dios, a humillarse ante Dios, a ser enseñado por Dios, pero ustedes tienen un enemigo dentro de ustedes mismos. Ustedes tienen un enemigo que si ustedes no lo atajan, les va a causar problemas. Ese enemigo se llama, no es diablo, no le echemos la culpita al diablo. El diablo es diablo y ya tiene su cuota. Pero hay otro enemigo que usted y yo tenemos, que se llama la carne. Si tu carne te arrastra, no culpes a nadie. Tú serás el resultado de tus propias decisiones. Luego no culpes ni a Dios, no culpes a tu esposa, no culpes a tu esposo, no culpes a tus hijos, no culpes a tu jefe. Tú serás el resultado de tus propias malas decisiones. Eso está muy claro. Jesús advierte a sus discípulos, les recuerda que el espíritu está dispuesto a la búsqueda de Dios, pero la carne débil se opondría para que no hicieran lo correcto, hermanos. En otro lugar, cuando un padre trajo a su hijo enfermo a sus discípulos para que oraran y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, Jesús le dijo a sus discípulos: ese género no sale si no es con oración y ayuno. De manera que orar, que ayunar, que entregarse a la búsqueda de Dios no es una opción, hermanos. Debe ser una pasión, una responsabilidad, una prioridad en la vida del hombre o la mujer de Dios. Porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Palabra de Dios, aunque muchos la quieran negar, palabra de Dios que no podemos ignorar. Finalmente, ya para terminar, un último ejemplo tomado de los apóstoles. Los apóstoles aprendieron, quizás como ningún otro creyente, la lección.
y se dedicaron a la oración y a la palabra de Dios. Los apóstoles no se permitieron, no se dieron el lujo de perder su tiempo en otras actividades que pudieran desviarlos de su prioridad número uno. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4, se da un caso en la iglesia. Y es que las viudas de los judíos helenistas estaban siendo desatendidas. Y las viudas de los judíos nativos estaban siendo mejor atendidas que las viudas de los otros judíos. Entonces, protestaron y vinieron a los apóstoles. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en Hechos capítulo 6, verso 1 al 4, mire lo que dice. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, los apóstoles, dicen, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta? Mira, hermano, uno de los grandes problemas, de los muchos problemas que tiene la iglesia en Cuba, ¿sabe cuál es? Que en Cuba, todavía la iglesia en Cuba no ha entendido que el pastor no es un hombre orquesta. La misión de la iglesia es la misión de la iglesia, no es la misión del pastor. Y Dios ha puesto pastores en la iglesia para que se ocupen del ministerio de la palabra y la oración. Y ha dado diáconos a la iglesia para que se ocupen de otras actividades que también son importantes dentro de la iglesia, como era este caso, llevar la ayuda a las personas que la necesitaban. Nosotros como iglesia, la iglesia en Cuba necesita aprender eso. Cuando yo escucho a un pastor decir, no, yo lo puedo hacer todo, me da tristeza, ese se revienta ahorita. Hay un libro escrito hace muchos años, se llama Rebelión en la Granja. Si alguno lo puede encontrar, búsquese y léalo. Pero en el libro uno de los personajes es el caballo. El caballo quiere hacerlo todo, el caballo nunca se cansa, el caballo siempre está dispuesto para hacerlo. Al final el caballo terminó enfermo y fue llevado al matadero. No voy a hacer la historia, usted busque ese libro y léaselo. Pero hay muchos pastores que se creen que son los caballos y que ellos lo pueden hacer todo y que ellos son incansables. Al final terminan agotados. El trabajo de la familia de Dios es un trabajo de todos, no de uno solo, hermanos. Porque si no lo hacemos así, al final el trabajo no se hace bien y los que más se esfuercen terminarán agotándose, enfermándose y cayendo, porque nadie es un superhombre. ¿Entienden? Y es triste que otros aplasten consciente o inconscientemente, destruyan la buena disposición que otros tienen de servir y de hacer las cosas que sabemos agradan a Dios. Termino con las palabras de Pedro, uno de esos 12 apóstoles. En la primera epístola, el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 1 al 11, Pedro termina en este capítulo dando algunos consejos a la iglesia, primero a los ancianos y luego a los jóvenes. Si yo no voy a leer todos los versículos, versículo 1 al 11 se los dejo de tarea para que lo estudien en casa. Pero en el versículo 6, mire lo que Pablo le dice a la iglesia, tanto a los ancianos como a los jóvenes. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritus sobrios
y estar alertas, dice la Reina Valera, y velar, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Mientras usted está entretenido con muchas cosas, el diablo está buscando la manera de enredarte y destruirte. Por eso es importante ser llenos de una santa pasión por la búsqueda de Dios, humillarnos ante Dios, disponer el corazón para orar, para ayunar, para humillarnos ante la poderosa mano de Dios y dejar que Él nos enseñe, que Él nos guíe. Hermanos, el secreto de una vida abundante y gloriosa, el secreto de la victoria ante el conflicto de los siglos está, número 1, en un santo temor de Dios, que no es miedo, sino respeto y reverencia ante la persona de nuestro Dios. Y número 2, es una santa disposición para buscar a Dios, humillarnos bajo su poderosa mano y dejar que Él nos enseñe por medio de su palabra. Estas son 2 actitudes que deberían mover a los hijos de Dios en estos postreros días o ante el conflicto de los siglos. El próximo domingo, Dios mediante, veremos una tercera. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos perdones si en algún punto fallamos y que tú completes lo que falte, Señor, para nuestra santificación. Que tu palabra en esta mañana no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú nos las has dado. Si hay alguno que está perdido, Señor, permite que pueda llegar sobre sus rodillas ante ti, sea en este día, Señor, antes que este día termine, que él o ella te puedan rendir su corazón. Si alguno se ha estado alejando o ha estado pensando en volver atrás, deténlo, Señor, que tu palabra no va a detenerse, Dios mío, y que él o ella vuelvan a ti, se humillen bajo tu poderosa mano, para que tú los exaltes cuando fuere el momento. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén.